porque un lugar está atestado de gente no quiere decir que esté sobrepoblado. Si vemos la superficie total de la Tierra, los humanos usamos menos del 3%. Hubo un estudio en el que si se tomaba toda la superficie de la Tierra y se daba a cada quien 1000 metros cuadrados, toda la población cabría en el estado de Texas y el mundo es mucho más grande que Texas. ¿Qué evidencia tenemos de que el mundo esté sobrepoblado? Cuando uno vuela sobre Estados Unidos, es evidente que hay vastas zonas de tierra donde no vive nadie. El beneficio de un aumento en la población es que podemos tener especialistas. Alguna gente siembra los alimentos, mientras otros pueden estudiar ciencias o matemáticas, literatura, idiomas, y tendremos otros que desarrollarán la medicina y otras tecnologías. A medida que se expandió la población y la necesidad de responder a esas preguntas, se impulsó el desarrollo humano en los últimos 6000 años. Vale la pena repetirlo. La forma en que percibimos el mundo determina la forma en que pensamos y actuamos. Por ejemplo, lo que pensamos sobre los bebés y la contracepción y las políticas gubernamentales sería distinto si creyéramos que el mundo está superpoblado en vez de poco poblado. La verdad sobre la población no es afectada por nuestra creencia, pero la forma en que interactuamos con nosotros y nuestro mundo, sí. Si estamos por conocer a alguien y nos dicen que debemos tener cuidado porque esa persona es un ladrón, nos comportaremos de manera muy distinta a que hubiesen dicho otra cosa. Los estereotipos culturales funcionan así no importa cuánta evidencia se halle de lo contrario. La imagen persiste. También parece que si se repite mucho una mentira, puede convertirse en verdad. En las escuelas, en películas, en libros infantiles, en las noticias, en todas partes. Se repite que la Tierra es muy antigua, pero nadie parece cuestionar de dónde salió ese hecho asumido, solo porque se repite en todos lados. No es necesariamente cierto. Creo que la gente es producto de su cultura. Hemos crecido con esto desde que teníamos 3 años. Nos han dicho que los dinosaurios murieron hace millones de años. Eso es lo popular, es lo que dicen los medios. Hasta en los libros para los más pequeños, cuando se habla de dinosaurios, sabemos que nos están hablando de algo que ocurrió hace millones de años. Creemos lo que nos enseñan las figuras de autoridad. Se me enseñó que los dinosaurios, las capas de rocas, tienen millones de años. Y el fechado por radioisótopos habla de ese tiempo. Crecemos con eso. Los medios siempre especulan sobre cómo se corresponde con la evolución y afirman como un hecho que tenemos 200.000 millones de años. Pero eso nunca ha sido un hecho. El hecho es que hay mucha evidencia de que no somos tan antiguos, que somos un universo joven. La Tierra es increíblemente vieja. 6000 años. Pero como dije, todo es relativo. Si uno se acostumbra a oír a los medios, como todos lo hacemos, que la Tierra tiene miles de millones de años, cuando alguien como yo, quien cree en la Biblia, dice que tiene 6000 años, suena como una locura. Suena como si nací ayer o algo así. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué importa cuán antigua es la roca o el fósil? ¿Cómo llegó ese animal a ser como es? Pero hay un significado subyacente en el que busca responder a las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Qué pasa cuando muero? Son las preguntas que se responden con información de la creación. Los ateos hablan de millones de años. Si uno es ateo, se cree que no hay un Dios. Si se cree que no hay un Dios, debe haber una forma de ser sin que haya un creador. Y es la evolución. Todos hemos oído ese cuento de hadas en el que la princesa besa al sapo y ¡puf! Se convierte en un príncipe. ¿No? Lo reconocemos como cuento de hadas. Pero si el sapo se convierte en príncipe en millones de años, la gente lo llama ciencia. ¿Cuál es el mayor obstáculo para los cristianos y para los seres humanos en general en cuanto a la creación? ¿Cuál es la herramienta más poderosa con la que cuenta Satán para engañarnos? La respuesta es el fechado por carbono 14. Se han hecho descubrimientos sorprendentes que indican que la tasa de decaimiento de los isótopos cambia con el tiempo
y que las condiciones originales de una roca, en su origen, la presentan como muy antigua. El fechado por isótopos es visto como la piedra angular de la teoría evolutiva de la Tierra. Dicen que las técnicas radiométricas demuestran que la Tierra es antigua. Entonces, ¿cómo podemos creer en una Tierra joven? Lo que hago es apelar a los flujos conocidos de lava. Si vamos a Hawái y tomamos un flujo de lava sencillo que expulsa basalto y llevamos ese basalto al laboratorio y lo medimos, su edad no será cero. Ni siquiera unos cuantos miles de años, sino que dará una edad muy antigua. Básicamente lo que hacen es ver las unidades de roca sedimentaria de la capa jurásica y hallaron dinosaurios allí. Dicen que como hallamos dinosaurios en esa capa en particular, debe tener al menos unos 70 o 75 millones de años. Así que es una tautología porque fechan los fósiles por las capas de roca y fechan las capas de roca por los fósiles que hallan allí. Es lo que llaman razonamiento circular o de circuito. En Nueva Escocia hay un lugar llamado Joggins. Es un yacimiento geológico famoso y tiene de las mayores mareas del mundo. El flujo de la marea erosiona la pared del acantilado y cuando uno va a Joggins puede ver los árboles de pie entre las capas así. Árboles de pie de 10 metros de alto, eso es lo que se consideraría millones de años de sedimentos. Pues ¿cómo es posible tener un árbol muerto en forma vertical entre sedimentos que se depositaron lentamente en millones de años? Sabemos lo que le pasa a los árboles al morir, su tronco y sus raíces secan y caen. Estos fueron sepultados muy rápidamente, catastróficamente, y el sedimento debe haber caído tan rápido que el árbol no se pudrió y se fosilizó. De hecho, la geología no puede explicar dónde están los millones de años entre las capas porque no hay evidencia. Así la ausencia de la misma se convierte en evidencia de millones de años. Cuando se analizan las rocas, las capas están completamente planas, como una panqueca, como en el Gran Cañón. Se tiene caliza de coconino sobre esquisto hermit y se supone que distan uno del otro 12.000 millones de años, pero el contacto es completamente plano. El esquisto es una roca muy suave, así que decir que estuvo expuesta a los elementos durante 12.000 millones de años y no se erosionó, en lo absoluto no tiene sentido. Así que eso me dice que tenemos muchas capas de rocas que se forman y se depositan una sobre otra antes de que la roca inferior pueda erosionarse. Se ha usado la datación por radiocarbono para fechar muestras de carbón y prácticamente todas las muestras medidas hasta la fecha resultan de hace unos 40.000 años. Lo más asombroso, sin importar el nivel donde se halle el carbón en la columna geológica, la fecha obtenida es la misma. Hemos hecho datación de carbono 14 al carbón y los diamantes que son extremadamente antiguos, que se supone que tienen más de 1.000 millones de años y seguimos hallando carbono 14 en ellos. Pero el carbono 14 debió desaparecer si fuera tan antiguo. Uno de los descubrimientos que sacudió el mundo evolucionista fue hecho por la doctora Mary Schweitzer y el doctor Jack Horner al analizar el interior, la médula ósea de un fémur de Tiranosaurio Rex excavado en 2003. Su informe fue publicado en la edición de marzo-abril de 2005 de la revista Science, muy prestigiosa y revisada por pares. En ella reportan tejidos blando, elástico y suave en la médula de ese fémur, además de vasos sanguíneos que aún contenían glóbulos rojos que podían ser identificados. Todo esto sería imposible si este dinosaurio hubiese muerto hace 65 a 68 millones de años. Claramente la ciencia ha demostrado que este dinosaurio murió muy recientemente. Tenemos como los cometas, porque los cometas pierden materia cada vez que pasan por el Sol y por tanto no podrían haber estado orbitando más de 10.000 años porque todos habrían desaparecido. En 1989 una sonda voló hasta una de las lunas de Júpiter, Io. Io tiene 1,5 veces el tamaño de la Tierra, y lo que los evolucionistas esperaban hallar en esas lunas era que fueran muy antiguas, frías y muertas. Tienen 4.600 millones de años, así que toda la actividad geológica debería haberse disipado hace mucho tiempo. Io, según se descubrió, tiene más de 80 volcanes activos. ¿Cómo puede ser eso?
Y la cantidad de material expulsado por sus erupciones es enorme. Si hubiera un 10% de ese nivel de actividad volcánica durante 4.600 millones de años, Io habría hecho erupción todo su volumen más de 40 veces. Mientras más sabemos de la ciencia médica sobre la forma en que funciona el cuerpo humano, más complejo se pone. Cada vez que contestamos algo surgen miles de nuevas preguntas. El cuerpo humano es muy complicado. Y personalmente ya no creo en la selección natural como una explicación para la evolución. Se supone que la selección natural y las mutaciones son los mecanismos que impulsan el cambio de un organismo a otro. Pero las mutaciones, como saben los geneticistas, son dañinas. Cada nueva generación trae entre 60 y 175 nuevas mutaciones. Así que tenemos las de nuestros padres, las de sus padres y así sucesivamente. Esa tasa de mutaciones es catastrófica. La explicación de la selección natural para la evolución presume billones y billones de años y un número casi infinito de errores en la reproducción para que sea cierta. No creo en esa infinidad. Cuando Darwin desarrolló la teoría de la evolución, había una forma simplista de pensar en lo que constituía a los humanos, pero ahora sabemos lo complicados que somos y esa ya no puede ser una explicación. Y esto es lo que los geneticistas nos dicen hoy en día, que a la tasa a la que las mutaciones entran al genoma humano nos estamos deteriorando de manera fenomenal. Eso es evidencia de una tierra joven, es evidencia de que la población humana no evolucionó de los simios hace millones de años. Estaríamos muertos. ¿Aún está escuchando? ¿Sigue dispuesto a considerar que la verdad puede no ser la que pensaba? Si es así, es muy valiente. Algunas mentiras se forman con la repetición generalizada de información falsa, otras a través del sesgo y los prejuicios, mientras que otras pueden venir de un ataque internacional, algo que nos hace responsable ante un poder mayor. La edad de la Tierra no solo es un debate sobre cuántos años tiene este planeta, es un debate sobre nuestros orígenes, sobre cómo llegamos aquí y, en definitiva, por qué estamos aquí.